Hola. Hoy vamos a explorar un material que, la verdad, plantea una pregunta bastante directa, ¿eh? Quizá un poco incómoda. Sí, de esas que te hacen pensar. Exacto. ¿Es posible participar activamente en la vida religiosa, creer en Dios, ir a la iglesia, y que, sin embargo, según la perspectiva de este texto que analizamos, pues no se te considere hijo de Dios en el sentido pleno que propone? Es un punto de partida potente, sí. Puede generar, como dices, cierta incomodidad o, bueno, sorpresa. Claro. Pero esa idea, la de que las prácticas externas, aunque sean sinceras, no equivalen automáticamente a una condición espiritual interna, es justo el eje de lo que vamos a desgranar hoy, basándonos, eso sí, estrictamente en esta fuente. Eso es. Queremos que quede claro desde el minuto 1. Nuestra charla se va a centrar en las ideas, en la lógica interna de este texto en concreto. No estamos aquí para hacer teología comparada ni para juzgar. No. Simplemente vamos a explorar cómo este material interpreta ciertos pasajes. Menciona Romanos, Hechos, Marcos, Lucas, para construir su argumento. Nuestra misión, si queremos llamarla así, es entender la estructura de ese argumento. Vamos a ver qué considera esta fuente como la señal, la marca definitiva de ser hijo de Dios. Y, muy importante, cuál es el camino que propone. O mejor dicho, las condiciones que describe para llegar ahí. Perfecto. Pues vamos a ello. El texto arranca fuerte, con una afirmación bastante categórica, apoyándose en Romanos 8:9. Lo cito como lo presenta el material. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tal cual. Es directo, sin rodeos. Y el texto lo subraya como un requisito indispensable, no como algo opcional. Exactamente. Y ahí está una de las claves de la interpretación de la fuente. Establece lo que se llama una condición sine qua non, algo absolutamente necesario. Vale. Desde esta óptica, tener el Espíritu Santo no es un extra ni una consecuencia vaga de tener fe. Es la prueba misma, el sello, digamos, que acredita que perteneces a Cristo. Entiendo. La implicación directa, según lee el texto, ese versículo es clara. Sin esa presencia activa del Espíritu, no se pertenece a Cristo. Da igual otras afiliaciones o prácticas que tengas. El material incluso usa una imagen, ¿no? Para que se entienda mejor. Sí, la de la lámpara. Puedes tener una lámpara preciosa, muy bien hecha, pero si no está enchufada a la corriente, pues no da luz. Claro. La conexión, en esa analogía, sería el Espíritu Santo. Y esto, claro, nos lleva a la siguiente pregunta que el propio texto se hace. Si tener el Espíritu es tan crucial, ¿cómo se recibe? ¿Es automático? ¿Se pide y ya está? Buena pregunta. Y aquí es donde el texto introduce otro pasaje clave. Uno que, como la propia fuente admite, puede chocar un poco o ir contra ideas que quizá tenemos más asumidas. Ajá. Se basa en Hechos capítulo 5, versículo 32. Ahí se afirma que Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Ahí está la palabra clave. A los que le obedecen. El texto lo resalta. ¿Por qué? Porque choca con la idea de que el Espíritu se reciba, qué sé yo, automáticamente al bautizarse, o solo por decir, soy creyente. Exacto. Aquí, la obediencia no es una consecuencia de tener el Espíritu, sino la condición previa para recibirlo. Esto, plantea una pregunta enorme. ¿Qué entiende este texto por obedecer? Si es la llave para algo tan importante, habrá que definirlo bien, ¿no? Es la pregunta esencial, sí, y el texto le dedica bastante espacio. Primero, intenta aclarar lo que no es, según su interpretación. Vale, no se trata simplemente de cumplir unas normas morales básicas, o de evitar los pecados gordos, por así decir, no robar, no matar, esas cosas, aunque eso pueda formar parte. La obediencia que pide aquí se describe como algo mucho más profundo, activo, con varias dimensiones. No es una obediencia pasiva o solo externa. Entiendo. No es solo portarse bien en general. Entonces, ¿cómo define el texto esa obediencia activa que, según lee Hechos 5:32, es la condición para recibir el Espíritu Santo? Parece que se basa en mandatos de Jesús de los Evangelios. Así es. El texto agrupa varios componentes bajo ese paraguas de la obediencia. El punto de partida lo saca de Marcos 1:15. Es un mandato doble. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esos son los cimientos. Vale, analicemos esos dos pilares según la fuente. Arrepentíos. ¿Cómo lo interpreta el texto? Es sentir pena por los errores pasados. No exactamente, o no solo eso. La interpretación que da el texto va más allá
de un simple remordimiento que puede ser pasajero. Lo describe como un cambio fundamental de mentalidad. La palabra griega es metanoia. Ajá. Es una reorientación consciente, voluntaria, de la vida. Implica reconocer que tu camino iba mal o lejos de Dios y tomar la decisión activa de dar media vuelta. Cambiar de dirección vital, un giro de 180 grados, vamos, no un pequeño ajuste, ¿vale? Un cambio de dirección deliberado, potente. Y el segundo pilar, creed en el Evangelio. ¿Qué significa creer aquí, en este contexto concreto del texto? Pues el texto lo define como una confianza activa, una aceptación real de la buena noticia central del cristianismo. O sea, Que la muerte y resurrección de Jesucristo son el único medio que Dios ha provisto para el perdón, para reconciliarse con Él, para la vida eterna. No es solo asentir con la cabeza una doctrina, es poner tu confianza personal en esa verdad como base para tu salvación. Una fe que implica depender de esa obra de Cristo. entendido. Arrepentimiento como cambio de rumbo y fe como confianza activa en el mensaje. Esos serían los primeros pasos de la obediencia que describe. Pero intuyo del texto no se queda ahí, ¿verdad? Menciona más cosas. Correcto. El texto argumenta que la obediencia que se requiere va más allá de ese acto inicial, de esa conversión. Se apoya en otro pasaje, de Lucas 9:23. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí ya mete una dimensión de compromiso continuo. Y costosa. Niéguese a sí mismo. Uf, suena radical. ¿Cómo lo interpreta la fuente? Autocastigo, flagelación, no como autoflagelación, sino como una renuncia activa, consciente, a la propia voluntad, al egoísmo, al orgullo, cuando chocan con la voluntad de Dios tal como se entienden sus enseñanzas. Vale. Es una lucha interna contra el yo como centro de todo, para reorientar la vida hacia Dios y sus planes. Implica decir no a tus propios deseos, a tus impulsos, cuando van en contra de lo que entiendes que es el camino de Dios. Es reorientar la voluntad, básicamente. Comprendo. No es anularse, sino reorientar la voluntad. Tiene sentido. Y luego está lo de tome su cruz cada día. La cruz es un símbolo. Bueno, muy fuerte. ¿Qué implica llevarla cada día, según este texto? El texto lo interpreta como aceptar voluntariamente y a diario el coste que tiene seguir a Jesús de forma coherente. A ver, en el contexto original, la cruz era pues un instrumento de tortura, de ejecución, símbolo de rendición total, de sufrimiento. Claro. Aplicado aquí, el texto sugiere que seguir a Jesús implica estar dispuesto a pasar por dificultades, a renunciar a cosas personales, a incomprensión social, a sacrificios, incluso a persecución por tu fe. Y lo de cada día subraya que no es un compromiso de un día, es una actitud constante, una disposición que se renueva cada mañana para pagar el precio de ser discípulo. O sea, una disposición a la renuncia, al sacrificio, como algo normal en el seguimiento, no como algo excepcional. Eso parece indicar. Vemos que la obediencia se va perfilando como algo bastante exigente. Cambio de mentalidad, fe activa, renuncia al ego, aceptar el coste diario. ¿Hay algo más? ¿Considera el texto algún elemento más como parte de esta obediencia necesaria? Sí, añade una dimensión más. Se basa en el mandato misionero que está, por ejemplo, en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ajá. La interpretación que se presenta es que obedecer a Cristo incluye, de forma intrínseca, compartir la fe. Comunicar esa buena noticia que tú has creído. O sea que, según esta fuente, evangelizar, compartir la fe, no sería algo opcional, no sería solo para gente muy entusiasta o con un don especial, sino parte de la obediencia básica para todo seguidor. Esa es exactamente la perspectiva que presenta el texto, sí. Argumenta que si has creído de verdad en el Evangelio y has vivido su poder para cambiarte, la respuesta natural, la respuesta obediente, incluye querer y actuar para compartirlo. Entiendo. Paquete completo de lo que significa obedecer a Cristo. Indisociable. Vale, a ver si lo recapitulo bien. Los componentes de la obediencia, tal como los desgrana este texto, serían: 1. Arrepentimiento genuino, cambio de dirección. 2. Fe activa en el Evangelio, confianza en Cristo.
3. Negarse a sí mismo, renunciar al egoísmo contrario a Dios. 4. Tomar la cruz cada día, aceptar el coste del discipulado. Y 5. Predicar el Evangelio, compartir la fe activamente. Eso es. Es un conjunto de acciones y actitudes muy completo y exigente, la verdad. Desde luego. Si conectamos todos estos puntos con la visión general del texto, vemos que entiende la obediencia como un compromiso total, holístico. Claro. Afecta a la mente, al corazón, arrepentimiento, fe, a la voluntad, negarse a sí mismo, a la actitud diaria y la resistencia, la cruz, y a la acción hacia afuera, a la misión, predicar. Ya. Y es a esta respuesta completa, a esta entrega total, a la que según la lectura que hace la fuente de Hechos 5:32, Dios responde dando el Espíritu Santo. No es como una transacción, sino una respuesta divina a una condición de rendición y seguimiento activo. Y esto nos lleva, lógicamente, al resultado final que describe el texto. Si se dan estas condiciones de obediencia y se recibe el Espíritu Santo, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es la consecuencia positiva? Aquí el texto vuelve a Romanos 8, versículos 14 al 16. Exacto. Esos versículos vienen a decir que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y añade algo muy importante. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí se describe una transformación fundamental. No solo en el estatus espiritual, sino en la experiencia de vida. Guiados por el Espíritu. Eso suena a una dinámica distinta a la del esfuerzo personal por obedecer, ¿no? Como lo explica el texto. Precisamente. Según esta fuente, una vez que el Espíritu Santo vive en la persona, como resultado de esa obediencia que hemos visto, la dinámica cambia. Ya no es principalmente un esfuerzo humano, quizá lleno de ansiedad o de dudas, por cumplir una lista de cosas. Entiendo. Se pasa a una relación viva, activa, en la que el Espíritu Santo toma la iniciativa, guía, enseña, consuela, corrige, capacita desde dentro. La vida cristiana se convierte en una colaboración. El creyente aprende a escuchar y a seguir la dirección del Espíritu. Y el segundo punto clave de esos versículos de Romanos, el testimonio interior. ¿Qué significa eso según el texto? Es una sensación, una voz interior. El texto lo describe más bien como una convicción profunda, interna, una certeza espiritual que el propio Espíritu Santo genera en el corazón del creyente. Le confirma su identidad como hijo de Dios. ¿Vale? No tiene por qué ser una experiencia emocional espectacular ni una voz audible, aunque podría incluir sentimientos de paz o cercanía a Dios. Es más bien una seguridad fundamental, un saber interno que va más allá de las dudas o las circunstancias de fuera. Ya veo. Y esta confirmación interior, según el texto, reemplazaría la necesidad de buscar validación solo en cosas externas o en lo que opinen los demás. Entonces, si sigo bien el argumento del texto, la marca definitiva de ser hijo de Dios es tener el Espíritu Santo. Este Espíritu se recibe al obedecer los mandatos de Cristo de forma integral: arrepentimiento, fe, negación, cruz diaria, compartir la fe. Y una vez recibido, el Espíritu guía la vida y da una certeza interna de esa filiación. Sería un buen resumen del hilo conductor. Sí, creo que eso captura bien la secuencia lógica que presenta este material. Es una perspectiva teológica, muy estructurada. Pone un énfasis enorme en la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. La obediencia práctica como condición para vivir plenamente la relación con Dios a través del Espíritu. Bien, pues creo que hemos explorado en bastante detalle el argumento de este texto. Para ir cerrando, ¿qué reflexión final podríamos sacar manteniéndonos siempre dentro de lo que la propia fuente sugiere? Pues quizás una reflexión que emerge muy claramente es la distinción tan marcada que hace este texto entre las prácticas religiosas externas, que podrían volverse rutinarias o incluso estar desconectadas de una realidad interior, y el estado espiritual interior que describe como fundamental, la presencia activa y la guía del Espíritu Santo. El análisis nos invita a pensar dónde pone el acento esta perspectiva concreta, en los actos visibles como un fin en sí mismos o en esa presencia interior del Espíritu. Y, muy importante, recordar que, según este texto, esa presencia interior está condicionada por esa respuesta activa y multifacética de obediencia que hemos detallado. Claro. Plantea una relación muy fuerte entre la acción humana, la obediencia y la respuesta divina, el don del Espíritu. Es algo para darle vueltas. Una reflexión potente, sí, que surge directamente de la lógica interna del material que hemos visto.
Y bueno, para quienes este enfoque les haya generado interés en seguir profundizando, el propio texto, según comentabas, abre una puerta a una cuestión práctica que viene después, ¿no? Sí, así es. Si uno es guiado por el Espíritu, ¿cómo se nota eso en el día a día? ¿Cómo se discierne esa guía en las decisiones cotidianas? Ese podría ser quizá tema para otra exploración futura.